no es solamente el punteo de lo que vamos a hacer o lo que pretendemos difundir como necesidades sociales. Es decir, bien dice Mireles las características de lo que debe cubrir lo que es una línea política, pero ¿para qué? En nuestro caso, tiene que ver mucho que sirva para construir nuestra propia organicidad, que sea una herramienta con la que nosotros podamos ir a armar unidad con los compañeros Pavel, con los compañeros penales, con otros compañeros, con otras organizaciones, socialismo nuevo, no sé. Hay una cantidad de organizaciones que estaban esperando esto para coincidir, para juntar fuerzas, pero también para que nosotros podamos acrecentarnos en nuestra militancia, en nuestra influencia política. Aquí hay que hacer notar una cosa: esto no es todo el MCL. ¿Sí? Hay muchos compañeros, incluso han estado llegando informaciones de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, Sinaloa, Chihuahua, ya tienen un grupo constituido, en Nuevo León tienen un grupo constituido. Realmente, si nos ponemos a hacer cuentas y tuviéramos que hacer un informe político de organización, cuando menos a nivel de compañeros contactados que están dispuestos a entrar desde Yucatán hasta Baja California, estamos en 20 estados y con una influencia política. O sea, ¿qué es la construcción política? Es eso, la influencia que también vayamos obteniendo, y la herramienta para obtener y consolidar esa influencia política, pues es la línea. Es en donde podemos coincidir como movimiento todos los militantes. Es lo que nos va a ir dando las herramientas precisamente para combatir esa dispersión, que era el primer objetivo en enero. Pero también tiene que servir la línea política fundamentalmente para la construcción de la resistencia y para la construcción del sujeto social del campo. Si no cumple ese papel social, es como el médico que no cura gente. Pues sí, tendrá título, pero no es médico. O como el sacerdote que no oficializa, ¿no? Se habrá salido del seminario, pero no resuelve. Nosotros tenemos que resolver socialmente nuestra actitud de comunistas. ¿Sí? Hasta ahorita todo había sido interno, había sido más construcción interna, ir encontrándonos, ¿sí? Ir buscando las coincidencias en reuniones, en cosas en las que pudiéramos establecer cierta horizontalidad, ciertos acuerdos, una conciliación. La línea política es lo que nos va a permitir salir a tener una práctica, y esa mezcla entre lo que planteamos en la teoría y lo que hagamos en la práctica, o sea, la praxis, nos va a ir modificando incluso la propia línea política. Yo traigo un documento que entrego a la mesa, no pretendo leerlo, la verdad. Gracias. Pero habla de esto, incluso de algunos posicionamientos que han sido históricamente distorsionados. Es decir, yo insisto mucho en lo que dije al principio, que hay que compaginar, que hay que hacer las luchas al mismo tiempo por la cuestión de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero la lucha por la democracia, simultáneamente. Digo, ya, y hay camaradas muy afectos a la cita de los textos clásicos, casi al final, en el primer tomo del Capital, dice, bueno, puede subir el salario sin que las condiciones de explotación vayan, hasta se pueden mejorar las condiciones de explotación. Entonces eso son consideraciones que tenemos que hacer. No podemos confiar en que subiendo el salario automáticamente vaya a subir la productividad, el consumo, vaya a haber mejores condiciones laborales. Eso, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos que la lucha comunista no incurra en algunos errores y defectos como fue las políticas de frentes únicos y cosas esas, que vaya mejorando el capitalismo finalmente, ¿no? O sea, nuestra línea tiene que ser sobre la totalidad, y ese es el llamamiento. Qué bueno, hay una serie de situaciones. En cuanto a algunas cosas, creo que el lineamiento, y una objeción así, tiene que ver también hasta con la utopía. Nosotros planteamos un margen, o sea, no estamos planteando la revolución, no lo estamos planteando algo fácil,
Y de entrada nos estamos planteando mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero con el objeto político de ir construyendo el sujeto social, ir construyendo formas populares y democráticas de coexistencia social, una cultura, justamente. Entonces, todo esto va, dicen, y lo pongo en el documento, dicen en Oaxaca, va junto con pegado. O sea, no se puede desligar una cosa de la otra. Efectivamente, yo había leído ya hace algún tiempo, a sugerencia de Marcos Leonero, los documentos de Mauricio de Scheuer acerca de la cuestión petrolera, y me abstuve precisamente de reivindicar esto que algunas fuerzas están haciendo. Hay que construir 4 o 5 refinerías más en el país. No, bueno, pues si con esos recursos se puede construir, no sé, otro tipo de formas de generación de energía, pues, sería mejor, ¿no? Y dejar de pelearnos por el petróleo, sobre todo con el mineralismo. Entonces, eso sí lo tenemos que ir estudiando y compaginando, pero lo que ahorita tenemos como materialidad, como realidad, es de que los recursos petroleros, y desgraciadamente no está Emiliano Ramos, pero tiene un estudio muy desarrollado de cómo están financiando la regeneración del capitalismo y la mayor sobreexplotación con los recursos petroleros nacionales, ¿sí? En el anexo para la convocatoria se hará llegar en unos días seguramente. Entonces la intención es, bueno, sí ver esa complejidad, ver qué es lo que tenemos como materialidad existente, ¿sí? Y sobre eso, un poquito como decía el compañero anterior, Modesto, hacer nuestros castillos, ¿no? Citando a Lenin, pero sobre lo que se puede hacer. Ahí hay cosas que corresponden a otro asunto. Por ejemplo, lo de las publicaciones. Eso es un asunto técnico que tenemos que resolver en la Comisión Ejecutiva. Y hay una comisión para publicar resolutivos y una serie de cosas en meter al debate. Eso es de organización, eso es de propaganda. Hay cosas en las que descentramos el debate acerca de la línea, pensando en que nuestra visión tiene que de algún modo imperar. Por ejemplo, ¿estamos en crisis política, sí o no? Pues yo sostengo que sí. El documento de Mireles sostiene que no. No lo vamos a resolver aquí. Esta puede ser una asamblea resolutiva, pero puede resolver que ese debate se genere y se intensifique, ¿sí? Y no casarnos en eso, ¿sí? Yo tengo incluso una apreciación acerca de lo que es el estado despótico. O sea, sería una nueva categoría. Pero encuentro incluso en el texto de la Comisión de Educación, del texto de Néstor Cobal, encuentro una caracterización de un estado neoliberal, en el momento del neoliberalismo, que corresponde en todo a lo que está argumentando Mireles, y no se pone como despótico. Simplemente es un cambio del papel del Estado a favor más declaradamente del mercado, ¿sí? Y hay otros estudios acerca de eso. Entonces creo que en eso podemos ir escarbando y resolver, ¿sí? Pero no en esta reunión, finalmente. O sea, la intención es que de aquí tomemos los puntos que sí nos sirvan para concentrar, priorizar qué es lo importante hoy. Bueno, el salario y la democracia, sí. Y recuerdo mucho la discusión del 82, noviembre del 81 creo que fue, cuando se dio un debate que se trasladó después cuando la campaña empezó, en donde salimos con la consigna de democracia y más salario, la campaña de Arnoldo. Y fue exitosa políticamente, porque además representaba una derrota moral para lo que estaba haciendo ya la implantación del neoliberalismo en México y en el mundo. El esquema, que el modelo es el capitalista, el esquema neoliberal llegó en esas fechas de una manera muy violenta. Entonces,
la lucha por la democracia, el salario, centralizaba otra serie de luchas en esa consigna. Ese es el método que creo que incluso han usado históricamente en muchas fuerzas políticas. Hasta el mismo Lenin, ¿no? Generalizaba y particularizaba conforme a estratos, sectores sociales. O sea, se iba haciendo una aplicación, pero desde lo general a lo particular. Hay cosas en donde se ha dicho, bueno, el lombardismo del Sutil. Yo, con todo respeto para el compañero Mauricio, yo fui miembro del Sutil en la época de la Resistencia y había una forma de nacionalismo revolucionario muy elitista, eso, pero lombardismo no. O sea, es una etiqueta, creo que está mal colocada de manera fácil. No se ponía la etiqueta, pero el contenido era ese. Ahora, algo que se ha mencionado ya por varios oradores y que se declara en el documento de línea política, debe ser una herramienta para ir resolviendo el asunto del sectarismo. Miren, hacíamos en la primera asamblea, la Asamblea Constitutiva de mayo, una caracterización del sectarismo actual. Hace muchos años nos peleábamos porque teníamos diferentes interpretaciones. Unos eran trotskistas, otros eran maoístas, otros eran peor que maoístas. Y así, y todo el mundo tenía la verdad. Y era un sectarismo horroroso. Dice Marco Leonel que el peor sectarismo que hay, reitera Chelis, es el que piensa que todos los demás están equivocados y que el único que tiene la neta es uno mismo, ¿no? Y que sale a la realidad y la realidad le dice, no, estás mal, y entonces uno dice, pues la realidad está equivocada, ¿no? Ahí eso ha cambiado, compañeros. El sectarismo actual ya no se da por principios, por cuestiones ideológicas. El sectarismo ahorita es, si a mí me dan tantas placas en sectario, tantas plazas en la secretaría de no sé qué, y por eso se están peleando. Los grupos se están peleando por a ver a cuántas gentes de los niños coloco o cuántas despensas consigo. ¿Sí? Es mucho más bárbaro esto. Es mercado, no son principios. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Ahí el debate es con principios, ¿sí? Pero para romper ese esquema de corporativismo, de clientelismo, hay que romperlo. Y decíamos en el documento, y yo lo reitero acá, no se puede luchar por la democracia entre la antidemocracia de los grupos. No se puede luchar por la libertad si no hay libertad dentro de las mismas organizaciones. Hay que darle libertad a la lucha para la libertad. Hay que darle democracia, un contenido democrático. Y creo que ese documento de lineamientos puede abonar en eso. Bueno, no sino el que resulte. Y ahí ya hago una propuesta entonces. Hay consenso, percibo, en que este es el inicio. Hay una responsabilidad de la Comisión Ejecutiva. Entonces, en la propuesta de orden del día y de reglamento se publicó, viene que se concentrarán todas las aportaciones dando un plazo de tiempo de una semana para que se hagan pues, todas estas observaciones, ¿sí? La ejecutiva la recoja, ¿sí? Y en 2 semanas se publique el resolutivo de esta asamblea, pero que se siga el debate. Con este resolutivo podrían salir los siguientes documentos, pero como también tenemos que ir construyendo el movimiento, yo digo, con pegado, preparar las condiciones del Congreso, realizar las tareas de afiliación, o sea, todo lo que tenemos junto. Este periodo de debate nos dará entonces para incluso hacer las visitas de los estados, hacer la consolidación de los organismos en cada entidad, en cada agrupación, o en cada rama de producción. Entonces, que demos un espacio de discusión, de debate,
por vías electrónicas puede ser, con reuniones específicas en algunos lugares, de aquí a 2 meses. O sea, publicamos en 15 días y luego mes y medio más para un debate intenso, fuerte. Eso no lo podemos ver en el punto de la Pues sí. No, pero para la línea, o sea, porque la línea también te tiene que resolver el Congreso. Y después, hacer la concentración y una publicación ya de línea, más